Yo quiero iniciar esta breve intervención haciendo una reflexión en relación con el principal fenómeno que me parece a mí que tenemos que enfrentar y atacar, que es el del reencauche del imperialismo, lo que la compañera María Fernanda nos mostraba pues como el regreso a la doctrina Monroe, ¿no? Estamos en presencia de una ofensiva de los halcones de la Casa Blanca, de una ofensiva del imperialismo que nos muestra que ninguna revolución en el mundo, y menos en América Latina, cuyos países han sido considerados tradicionalmente por Estados Unidos como su patio trasero, van a ser exitosas si no enfrentan de manera primigenia y con todo el poder de la lucha de las masas populares y de los trabajadores al imperialismo. En tal sentido, estamos en presencia de un momento de lucha enorme, gigantesca, principal, primordial, fundamental, estratégica, frente al gran enemigo de la humanidad, que es el imperialismo, y especialmente el imperialismo estadounidense, con todo lo enloquecido que se encuentra, con unos gendarmes enloquecidos, porque ya lo estamos viendo, queridos amigos y amigas, cómo hasta el señor Bolton se le salió de las manos a este déspota, ¿no?, que quiere destruir el mundo, empezando por su propio país, y se cree dueño también de otros países como nuestra hermana Venezuela, el señor Donald Trump. Aunque están enloquecidos, pues precisamente por esa misma circunstancia es aún más peligroso. Ese imperio en este momento está desesperado. Las derrotas que le ha infligido el pueblo venezolano, con todas las dificultades que ha venido atravesando, son de una enorme importancia y de una enorme trascendencia. Yo creo que nosotros debemos valorar en primer lugar esa extraordinaria lucha, esa extraordinaria resistencia que ha venido dando el pueblo venezolano, sus gobiernos, sus diferentes organizaciones populares, sociales, sus académicos, etc. De modo que quiero llamar la atención en primer lugar es acerca de que tenemos que llevar el debate a la discusión, entre otras cosas, el concepto de imperialismo, que muchos creen, incluso dentro de la misma izquierda, que es un concepto anacrónico. Imagínense ustedes lo que está demostrando en este momento la coyuntura, la geopolítica, la situación mundial, es precisamente el embate de una horda imperialista contra los procesos de liberación, contra los procesos de independencia y contra las decisiones soberanas de aquellos pueblos que no quieren continuar bajo la égida de ese imperialismo. Esa es la época que estamos viviendo. En presencia de ese monstruo imperialista es que nos encontramos en este momento. Y creo que no estoy exagerando, porque los hechos son tosudos, ¿no? Y nos muestran una enorme cantidad de situaciones encabezadas, de ataques encabezados por el imperialismo contra pueblos de diferentes partes del mundo, en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria. En Venezuela han querido repetir el fenómeno sirio, ¿no? Y tanto en Siria como en Venezuela hay una férrea resistencia de los pueblos y de sus gobiernos al embate imperialista. Y en muchos otros países, miren cómo el imperialismo que está en la OTAN destrozó, despedazó a Yugoslavia, y cómo tienen al pueblo libio, ¿no? Y cómo tienen al pueblo yemení con sus alianzas con las anacrónicas, eso sí, a monarquías del Golfo Pérsico, empezando por Arabia Saudita. De modo que esa es la primera reflexión que quiero plantear, porque de ahí se desprende un hecho muy importante y sobre el cual yo llamo la atención, queridos compañeros y camaradas, y es que, compañeras, es que tenemos que hacer énfasis en nuestros debates y en nuestros diálogos con la gente, en los foros a los que asistamos, que el principal responsable de la crisis que afronta el querido pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela es el imperialismo, es el cerco económico, es el cerco militar, es el cerco diplomático, es el cerco mediático, es el infame cerco genocida que ha tendido el imperialismo para tratar de destruir desde la raíz una revolución en marcha. Cuando una revolución es verdadera, recibe esos embates del imperialismo. Ahí es donde empezamos a conocer una revolución de verdad. De tal manera que estamos en el momento de enfrentar al gran enemigo
de la humanidad, que es el imperialismo estadounidense, que está enfrentando de manera valiente el pueblo venezolano, con todos los errores, con todas las dificultades, con todos los vicios, con todos los problemas que queramos plantear, que lo resolverá soberana e internamente el pueblo venezolano. Nuestro deber como revolucionarios, ¿no? Como marxistas, como pensadores del progreso y el avance y el desarrollo de la historia de la humanidad, es brindarle la solidaridad a este pueblo hermano, sin ambajes, sin mezquindades, sin miedos, sin remilgues, ¿no? Sin vergüenzas, porque hay gente que se porta de manera vergonzante y les da miedo decir que hay que ser solidarios con la República Bolivariana de Venezuela, porque hay oportunismo también. Eso no lo podemos desconocer. De tal manera que esa es la primera reflexión que quería plantear. Fíjense ustedes, toda la piratería económica, pseudo legal, pseudo jurídica que ha alcahueteado y que ha encabezado el gobierno de Trump con unos apátridas que en Venezuela, encabezados por un títere, un personaje que no es presidente ni de una parroquia, ustedes muy bien lo saben, en Caracas, pero que lo tienen como su monigote y con el cual han hecho y deshecho para robarse los bienes públicos de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior. Y ya lo hicieron con Citgo. Hoy la noticia precisamente es una cantidad de denuncias y de revelaciones en relación con toda una serie de personajes que rodean a esta lacra de la historia que es ese señor Guaidó, ¿no? Y que ha conducido pues a que se roben a Citgo, una de las empresas en el exterior más importantes del Estado, del pueblo venezolano, con un tal señor José Ignacio Hernández, pupilo de Ricardo Hausmann, lobista al que Uribe, el expresidente Uribe de nuestro país, le dio la nacionalidad colombiana. De modo que los entramados de la conspiración contra Venezuela tienen unas enormes raíces en Colombia. Y ese es el segundo elemento que hay que decirle a todos aquellos que siguen comiéndole cuento al discurso hegemónico de la oligarquía, el discurso de odio contra nuestros hermanos de Venezuela. Tenemos que salirle al paso a eso, compañeros. Esa es nuestra principal preocupación, que hay gente incluso que se denomina progresista, que ha asumido el discurso de la oligarquía, que dice que no, que hay que hacer una reformulación, ¿no? Un nuevo discurso, que porque es que cuestionan al presidente, que porque cuestionan no sé qué, ¿no? Y entonces le ponen una cantidad de atajos y de letra pequeña, como en las ofertas de las tarjetas de crédito, a la solidaridad. La solidaridad así no sirve, esa no es solidaridad. La solidaridad con llamados de pie de página no sirve. Necesitamos una solidaridad de verdad, primigenia, prístina, que esté al frente, saliéndole al paso a todas las bellaquerías que se dicen contra la lucha del pueblo venezolano. Entonces el imperialismo ha generado, además de toda la situación de querer utilizar una estrategia de hambre para derrocar un gobierno, ¿no? Lo cual es absolutamente nefasto, es un delito de lesa humanidad, es un crimen y es un intento de genocidio. Pues el imperialismo ha generado también una subclase corrupta, ¿no? Una plutocracia venezolana constituida por una cantidad de lacayos lideradas por este señor Guaidó, que se están robando los bienes públicos del Estado venezolano en el exterior. No solamente Citgo, todas las patrañas que están desarrollando en Inglaterra con el Imperio Británico hace parte también de esa ofensiva. Y lo que hicieron aquí en Colombia como números colombo-venezolanos, compañeros y compañeras. Alerta pues sobre el papel del imperialismo.